El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es llevado a ti por la Cámara Nacional de Comercio Tijuana y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental. Gracias por estar con nosotros una vez más en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable, un espacio que la Canaco de Tijuana y el SIGA, el Centro de Innovación y Gestión Ambiental México, ofrecemos para pensar, para reflexionar, para entender, para aplicarnos en el camino, en la dirección del desarrollo sustentable. Hoy, 10 de abril del 2024, estamos conmemorando a Zapata. Estamos en nuestra sesión 55 horas de un acervo que ustedes pueden encontrar en el YouTube, en el Spotify, por ahí, en muchos. Y agradecemos que para estos temas que hemos abordado aquí de biodiversidad, de economía circular, de educación ambiental, muchos temas que nos ayudan a comprender mejor en esta frontera México, Estados Unidos, Baja California, una frontera donde tal vez unos 25 millones de personas vivimos en una megametrópolis, desde Los Ángeles, San Diego, Tijuana, y en una frontera donde compartimos recursos naturales, flora, fauna, gente, ¿no? Las familias están a los dos lados de la frontera, al norte y al sur. Y uno de los recursos que sin duda compartimos es el agua. El agua que mucho decimos y reconocemos lo importante y vital que es para la vida, para el desarrollo, para todo. No sé, no nos explicaremos la vida en la Tierra, en nuestro planeta, si no fuera por el agua. Y el agua, un indicador pues de calidad de vida, de salud, de desarrollo, tal vez hasta un limitante del desarrollo, con unas asimetrías, seguro también de acceso terribles. En Tijuana puede haber gente que vive con 50 litros al día y que puede estar pagando 300, 400 pesos el metro cúbico. Compra agua por barriles, en tambos, decimos. Y también puede haber gente que usa 1200 litros al día y le puede estar pagando a 30, 40 pesos tal vez el metro cúbico. Unas asimetrías que nos hablan de una no sustentabilidad. Pero fíjense que mejor para hablar con propiedad, ¿qué hacemos con el agua y de dónde viene el agua? ¿Y qué tan apreciado es este recurso y cómo se administra? Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Alfonso Cortés. Alfonso Cortés es investigador, profesor investigador titular C, y es el director del COLEF en Mexicali. Es doctor en desarrollo de recursos con especialidad en gestión de recursos hídricos y desarrollo sostenible por la Universidad Estatal de Michigan. Es maestro en uso y manejo de agua en zonas áreas por la UABC. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT Nivel 2 desde el 2011. Ha sido integrante del Comité Nacional de la Ciencia de la Sustentabilidad en las zonas áridas de la frontera México-Estados Unidos, de la Red Temática de Gestión e Investigación del Agua del CONACYT, así como integrante fundador de la Contraloría Ciudadana del Agua en Baja California desde el 2020. Es también, Alfonso, consultor nacional e internacional para el desarrollo y evaluación de proyectos de investigación y gestión del agua para para agencias como el Banco Mundial, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, el Banco para el Desarrollo de América del Norte, la agencia Tahai Conter de Israel y Ecuador, de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, de la Secretaría de Desarrollo Social de México, del Instituto Mexicano del INTA, de Tecnología del Agua, de empresas del sector privado y de grupos del sector social y productivo relacionados con los recursos hídricos. Actualmente es co-coordinador técnico del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia intitulado Hacia la Planeación Transformativa de la Gestión Hídrica en México, financiado por el CONACYT. Alfonso, el micrófono es tuyo. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, ingeniero José Carmelo Zavala.
Agradezco al SIGA, al Centro de Innovación, Canaco, Tijuana. Para mí es un gusto platicar y compartir pues las experiencias que tenemos en esto de que siempre andamos desde hace ya algún tiempo, que es el charco de agua, que a veces no parece charco. Pero agradezco también a tu equipo que le estuvimos dando lata ahí. Muchas gracias ahí a Cristina, Alberto. Y bueno, pues voy a compartirles una presentación que preparamos pues para agilizar tiempo y todo, en donde voy a traer del nivel macro a como me gusta, ¿no? Irnos trayendo el chorrito de agua, tal como dice el título que ahorita van a ver, hasta llegar a donde están ustedes ahí, pasando primero por aquí, por mi casa en Mexicali, desde luego, ¿no? Entonces, permítanme compartir pantalla y y nada más me dicen si la ven con claridad. Ya está, lista. Perfecto, perfecto. Entonces, miren, pues como decía, y gracias por el preámbulo, José Carmelo, porque es importante, ¿no? Mencionar la importancia que tiene este recurso. Yo lo he llamado siempre base del desarrollo regional, base del desarrollo, pero como bien dices, a veces es una limitante para el desarrollo, depende de la óptica con que la veamos. Y lo de las asimetrías, que sin querer, pues ahí está en mi presentación tocada, ¿no? De alguna forma u otra, porque existe y es muy notoria en la ciudad de Tijuana, pero también lo vemos a nivel de ambos países o a nivel de las dos regiones, por ejemplo, una vez que cruza la frontera del agua hacia México, ¿no? Entre el desierto y, y la zona costa. Bueno, he titulado esta presentación de esta forma porque me interesa hablar mucho de cómo es esta gobernanza, es decir, cómo es esta gestión del agua, en donde debiera haber una participación horizontal de los diferentes actores, pero pues vamos a ver si esto es así o no, porque la idea es tener una sustentabilidad en el recurso. Eh, Voy a mencionar, porque me parece importante, dada la complejidad del tema y desde donde lo voy a traer, el flujo de agua, pues hablar del marco institucional que nos rige fundamentalmente, que es pues el tratado, ¿no? Nuestro marco institucional para la cooperación binacional. Recordar que nuestras principales fuentes de agua pues son de corte transfronterizo en esta región. Y desde luego una segunda parte, pues hablar ya del contexto hidrológico que prevalece y desde luego las alternativas que podríamos abordar, no tanto técnicas o tecnológicas, pero bueno, en general, ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos abordar este tema? Voy a ubicarnos en el espacio. Siempre he dicho que estamos en una zona semiárida en el suroeste de Estados Unidos, en el norte de México, y pues nos viene a la mente rápidamente, pero aquellas personas que nos escuchan en Chile, ahorita acabo de ver que se conectaron de Chile, Ujú. un saludo hasta Sudamérica. Bueno, pues pues acá estamos en la frontera, en el árido norte de México, suroeste de Estados Unidos, pero curiosamente nos divide una frontera de agua, ¿sí? Estamos justamente con aguas transfronterizas, tres principales grandes ríos o cuencas, que es la del río Tijuana, que está acá al extremo oeste, en la ciudad de San Diego y Tijuana, eh, y que abastece pues toda esta cuenca pequeña del río Tijuana. Luego enseguida está la del río Colorado, hacia el este, y la otra gran cuenca que compartimos hidrológica de fuente superficial, pues es la del Río Grande, como se le conoce en Estados Unidos, o Río Bravo en México. Pero también hay otro recurso que no es muy visible, literalmente, pues claro, son las aguas subterráneas, y de esas no se ha hablado mucho, no se habla mucho, pero también compartimos una gran cantidad de recursos subterráneos, este, según los últimos estudios de Sánchez, colega de la Texas A&M, pues ellos han ya determinado el número de acuíferos transfronterizos en 38 a lo largo de la frontera. Entonces, eso nos explica un poco que, pues, esta dualidad, ¿no? Estrés hídrico, pero con fuentes disponibles. Y nuestro gran marco de gestión del agua, que únicamente, por cierto, subrayo, es para las aguas superficiales, es decir, para el mapa que mostramos de las tres grandes cuencas, pues es el Tratado de Aguas Internacionales de 1944, ¿no?
desde entonces. ¿Para qué fue este tratado? Bueno, pues antes había habido otro tipo de acuerdos menos formales para ver la manera en cómo nos compartíamos el recurso hídrico en esta frontera. Eh, entonces, el tratado versa básicamente sobre las asignaciones que se deben dar por el río Colorado a México, por el río Tijuana a Tijuana y San Diego, por el río Bravo, pues de Chihuahua hacia Texas y así, no sé cómo se deben compartir esas aguas a lo largo de los 3.145 kilómetros de frontera que compartimos. Y quiero subrayar que este marco, pues firmado en el 3 de febrero del 44, pues hoy en día podríamos decir que se ha visto hasta cierto punto modificado, no en términos estructurales, pero sí en cuanto a la composición, porque pues estamos enfrente de una sequía prolongada, ¿no? Una que algunos colegas investigadores llamamos ya, estamos en medio de una megasequía. Y eso desde luego hace modificar los marcos institucionales que rigen el agua. Este tratado del 44, funciona o se operativiza a partir de actas del tratado. Es decir, son como unas especie de minutas o acuerdos específicos que abordan diferentes temas en todas las regiones, desde la frontera Tijuana-San Diego, en el oeste, hasta Matamoros, Brownsville, en el este de la frontera, ¿no? Que compartimos. Y al momento se han firmado 329 actas, ¿sí? En la era moderna, de 144, a partir del compacto de 1922. Y bueno, y ese es el conteo actual. El acta más reciente es el acta 329, justamente, eh, y está por salir una próxima. Y estas actas, y quiero terminar ahí levemente, pero es importante mencionar que pues abordan una serie de problemáticas, ¿no? Y además han evolucionado en cuanto a los temas que se consideraban en esas actas. Por ejemplo, la de los 60, 70 versaban mucho, la mayoría de las actas, sobre la problemática de la salinidad. Y no nada más la del río Colorado, también había problemas de salinidad en el Bajo Río Bravo, ¿sí? Y de eso casi no se habla, pero hay varias actas que tienen que ver o que tuvieron que ver con la salinidad, con los impactos del incremento de la salinidad y, desde luego, las afectaciones, sobre todo aguas abajo, ¿no? La más notoria, pues, es el acta 242, después diremos por qué. Más adelante, años después, en la década de los 80, derivado de este crecimiento que tuvimos a lo largo de la frontera con el desarrollo de industria maquiladora particularmente, pues vienen otro tipo de problemas, ¿no? Vienen los problemas de contaminación, vienen los problemas, por lo tanto, de necesidad de saneamiento de aguas. Y entonces se empiezan a crear pues una serie de actas que tienen que ver con las aguas residuales, es decir, cómo vamos a darles el tratamiento o cómo vamos a reutilizar esas aguas residuales. Y todo esto fue un boom durante los 80, ¿no? Desde ahí se crearon muchas actas importantes en los ambos nogales, en Sonora, Arizona, en Tijuana, San Diego y también aguas abajo en el río Bravo. Más adelante, en la década de los 90, pues esto, digamos, escala a otro nivel porque resulta que la generación de aguas residuales creció tanto, pues que tiene un impacto notorio, por ejemplo, en la frontera que están ustedes en este momento y en Tijuana, José Carmen, ¿no? O sea, donde sabes perfectamente que el grito diario es, y la queja diaria de los vecinos del norte es, bueno, pues por las aguas que se descargan por el río Tijuana, por el cauce del río Tijuana, a Imperial Beach. Pero pues también tenemos problemas en Tijuana, en playas de Tijuana, en Rosarito, en Punta Bandera, etcétera, y ahí mismo en la ciudad. Entonces, se han generado otro tipo de actas hacia adentro, ¿no? En las grandes ciudades, en las grandes ciudades gemelas, vamos a llamar. Los problemas críticos que tienen que ver con el cambio climático vienen más adelante, vienen a partir de la década de los 2000. Y concretamente podría apuntar yo que en el invierno del 99 es cuando se empieza a ver este problema que ha sido llevado y traído y que hablamos muchísimo de eso, de la alta variabilidad climática, del cambio climático, del estrés hídrico, de la disminución de humedad en las cuencas, a nivel de cuenca, y eso ha dado pie a la generación de otro tipo de actas que tienen que ver con falta de agua, ¿sí?
para el lado del Río Bravo, las actas 307, 308, 309, 325, la más reciente del año pasado, antepasado, perdón, 325, por los conflictos por el agua en Texas, conflictos debido a que México no había tenido la posibilidad de pagar el agua que se debe entregar por allá, alrededor de 474 millones de metros cúbicos anuales en promedio por año, pero pagados quinquenalmente, ¿no? Sumarizados quinquenalmente. Y luego, pues acá también no nos quedamos atrás, ¿verdad? En el río Colorado tenemos una problemática muy importante de estrés hídrico en cuanto que se observa fácilmente pues en los niveles de capa de nieve, ¿no? A pesar de que hemos tenido 2 inviernos relativamente benévolos, la tendencia de los últimos más de 20 años, 22, 23 años, es a una disminución de la capa de nieve y eso tiene una repercusión inmediata pues en los escurrimientos y en los almacenamientos en las principales presas que abastecen al lado mexicano. Estoy hablando concretamente de la presa Hoover. Y es por eso que justamente ahorita se está, digamos, gestando una nueva acta. Le pongo ahí 33X porque no me atrevo a decir si va a ser la 330 o la 331, eso dependerá de cómo avance, pero de que viene un acta y que es muy probable que sea la que sigue para el tema del río Colorado, pues, tiene que ver con cómo vamos a gestionar esta escasez. Asignaciones normales en el río Colorado, subrayo normales. Y me importa mucho, mucho enfatizar eso, porque todavía existe la idea de que este volumen que recibe México, y me voy a dirigir, aunque aquí están las asignaciones para todos los usuarios de la cuenca, la de México había permitido relativamente fija la asignación hasta hace muy poco, ¿sí? Que decían que no, era imposible que se modificaran esas entregas porque estábamos regidos por un tratado, ¿no? Y resulta que no. Y de hecho ya tenemos casi 4 años con recortes y de tal manera que estas asignaciones normales pues ya no son tan normales, ¿no? Y de hecho son menores que esos que ustedes observan aquí en cuanto a los volúmenes. ¿Por qué? Pues porque tenemos esta tendencia, ¿sí? Diferentes estudios, no estoy citando solo alguno, hay una serie de estudios que son consistentes en cuanto a la tendencia que existe de la línea azul que observan ustedes a la baja, es decir, a la disminución de la humedad en términos generales a nivel de cuenca, y estoy enfocado ahorita en la cuenca del río Colorado, ¿sí? Pero por otra parte, a la tendencia a la alta de la demanda. Estamos en ciudades que crecen muy rápido, es el caso de Tijuana, o la agricultura del Valle de Mexicali, o incluso, pues desde luego, las ciudades grandes del otro lado de la frontera y la agricultura del otro lado de la frontera tienen la misma tendencia. Entonces, hemos llegado ya a un punto crítico desde hace ya algunos años, ¿sí? No es nuevo, no es del año pasado, ya tiene más de una década este problema. Y la tendencia, pues por eso lo pongo así en rojo, pues es pues preocupante, ¿no? Por ejemplo, en este momento, quiero decirles que el nivel en la presa Hoover es donde se almacena el agua que se envía a México, desde ahí. Y el primer nivel de recorte que se establece en las actas, en la última acta que está firmada para el caso del río Colorado, en la 323, pues establece que es 1075 pies sobre el nivel medio del mar, el punto detonador para iniciar los recortes. Si tuviéramos ahorita que declarar el recorte para el año siguiente, pues ahorita nos anunciarían que iba a haber otro recorte. Sin embargo, esto tiene lugar hasta el mes de agosto, ¿no? A mediados de agosto. Entonces, pero quería mostrar que pues, las condiciones no son precisamente adecuadas, ¿no? Y, y por el lado mexicano, es decir, por el sur de la frontera, pues también, ¿no? O sea, tenemos presas que antes de estas últimas lluvias que tuvimos las últimas semanas estaban en el orden del 50%, se recuperaron un poco, pero recuerden que después ya va a dejar de llover esta semana, ¿sí? Y automáticamente nuestras presas regresan otra vez a sus niveles que van para abajo, inclusive abajo del 50%. Entonces es por eso que en el acta que está por venir, la 33X, 3330, podría atreverme a decir, pues se están observando medidas adicionales de recortes. Y esos recortes tendrían lugar durante los años que estamos ahorita corriendo, el 24, el 25 y el 26. Observen que esto es inclusive antes de que termine la vigencia del acta actual, ¿sí? O sea, es tan urgente el problema
que se está generando una nueva acta que va a sustituir a una que todavía no debería terminar su vigencia, porque debería terminar hasta el 2026. Es únicamente para mostrar pues la condición crítica. Luego, pues aquí está la imagen, que no muchos lo creen, pero así están los niveles en la presa Hoover, y más ilustrativo no puede ser. Una imagen que me gusta muchísimo mostrar es esto, un estudio que hicimos en conjunto con las universidades de Arizona, eh, de cuál es el factor principal de este cambio climático, de esta disminución de humedad a nivel de cuenca, de esta disminución de la capa de nieve allá en las montañas rocallosas. Bueno, pues es pues los incrementos en la temperatura, ¿sí? Y para el caso de donde estamos ahorita, por ejemplo, donde estoy yo, ¿sí? Se estima que el número de días con temperaturas por arriba de 100 grados Fahrenheit va a crecer por lo menos en un mes, ¿no? Un mes más de temperaturas de ese nivel. Y ya podremos imaginarnos entonces lo que implica en términos de consumo de agua, pero no nada más de agua, de consumo energético. Y aquí tenemos un nexo agua y energía bastante estrecho. Y los dos son recursos complicados. Bien, ¿qué alternativas? ¿No? Vamos ahí ya a entrar de una vez. Quería irme rápido en esta parte porque, eh, pues si estamos viendo que tenemos un problema de este tipo, que crece la demanda, disminuye la oferta en el agua subterránea, en el agua superficial, bueno, pues lo menos que podemos hacer es, pues, gestionar inteligentemente nuestro recurso escaso, ¿no? Que está bajo estrés. Y una de las cosas principales que deberían hacer los tomadores de decisiones, presionados o impulsados o acompañados por la sociedad civil, desde luego, o la sociedad en su conjunto, es restringir proyectos de inversión intensivos en uso de agua. Eh, es curioso que en medio de esto, de esta situación que vivimos, pues todavía estamos pensando en atraer inversiones de este tipo, ¿no? En atraer inversiones que tienen que ver con altos consumos de agua. Y yo creo que eso es una cuestión que pone en riesgo la seguridad hídrica regional, actual y futura, y desde luego tendríamos que empezar por modificar los marcos normativos locales para, pues, tener este tipo de restricciones. En la otra, una cuestión que ha sido, digamos, bastante desaprovechada, doy el dato de Tijuana, porque pues allá están ustedes, pero si bien es cierto que tenemos un buen número de plantas de tratamiento de agua residual en Tijuana, y hablo de Tijuana porque Tijuana demanda año tras año, ¿sí? Más o menos a partir de este mes de septiembre, octubre, perdón, pensé que estábamos en esas fechas, pero no. Como por ahí por septiembre y octubre, pues empieza a voltear los ojos hacia Mexicali para decir, ¿sabes qué? No me va a alcanzar mi dotación que tengo. Entonces necesito distrito de riego, pues que pues, tus excedentes operativos, por favor, me los transfieras, ¿no? Ok, y eso en los últimos años ha sido cada vez más difícil, ¿no? Quiero hacer un paréntesis que este año posiblemente no vaya a ser esta situación porque les está lloviendo fuerte en la zona costa, ¿no? Pero pues tampoco se vale, digamos, echar las campanas al vuelo. ¿Qué deberíamos estar haciendo más? Porque es lo que yo les comento mucho a los gestores del agua en Tijuana y también aquí. Me parece que debemos incrementar el grado de tratamiento de nuestras aguas residuales, pero más que eso, el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas. Tijuana tiene un índice muy bajo de aprovechamiento. Anda en el orden del 7% de aprovechamiento de las aguas residuales tratadas. Y Tijuana es un monstruo produciendo aguas residuales. Me parece que esa es un área de oportunidad que se está dejando escapar y que si se aprovechara de una manera adecuada estaríamos reduciendo mucho la presión por los recursos hídricos, tanto en Tijuana como para los que estamos por estas zonas, ¿no? En el desierto. Ahorita mencionaba José Carmelo lo de las asimetrías, es cierto, o sea, vemos unos tremendos picos, ¿no? Gentes que consumen 50 y que tienen que ir por tambos de 200 litros bien caros y a usuarios que tienen ese nivel de consumo elevadísimo. Y eso ha llevado a Tijuana a tener un promedio per cápita, porque así es como se estima ese índice, pues un promedio per cápita muy por arriba del que debería tener, ¿no? Y ahí es un área de oportunidades, desde luego a quién le corresponde, bueno, pues a los organismos operadores, ¿no? Enfocar unas políticas
muy estrictas, rigurosas, o una serie de incentivos también, ¿sí? Para tratar de llegar a esos niveles de consumo recomendados internacionalmente, ¿no? Que son estos 105 litros por habitante por día para un clima como el de Tijuana, ¿no? En Mexicali no nos andamos portando muy bien, que digamos tampoco, ¿verdad? O sea, acá tenemos un índice más alto, pues porque es una zona desértica, hay más calor, evaporación, etcétera, pero miren lo que andamos consumiendo. Entonces, hay una tarea pendiente, una asignatura pendiente en los organismos operadores para que no únicamente, digamos, estén, que yo no estoy ahí, pues solicitando, ¿no? Es decir, más, quiero más, pero que no hagamos mucho en reducir el consumo. Y creo que esa sería una manera inteligente de reducir el estrés hídrico. Entonces, bajar los consumos por cápita, tanto en esta zona del desierto como en la zona costa. La regulación, la autorregulación, el agua subterránea es una fuente importantísima en nuestra región. En el Valle de Mexicali hay 425 pozos profundos que se utilizan y ahí el agua, de veras, hay una gestión muy, muy mala. Esta gestión le corresponde a la Comisión Nacional del Agua, pero hay un descontrol tremendo, hay un desorden, ¿no? Hay un sobreconcesionamiento, hay una sobreexplotación y desde luego, pues tenemos por ende un déficit del orden de 495 millones de metros cúbicos al año, ¿sí? Em, Tijuana también tiene aguas subterráneas. La zona costa de allá de Ensenada hasta Maneadero tiene pozos y todos, la mayoría de los pozos están sobreexplotados y con déficits, con números rojos. Entonces, necesitamos implementar una serie de mecanismos que han resultado en otras zonas. Aquí mismo en el norte de California, en el 14, hace 10 años, tuvieron un problema muy fuerte de crisis hídrica, implementaron una serie de mecanismos de autorregulación que les dio muy buen resultado en la recuperación de los acuíferos, de los mantos freáticos, ¿no? Bien, el distrito de riego. Esos 1.850 millones que les mencionaba que en teoría ingresan a México, y les digo en teoría porque pues ya saben que no, ¿verdad? En este momento. eh, bueno, pues entran y se implementan o se aplican en la zona de riego. Y desde luego que se consumen altos volúmenes porque pues es agricultura con alfalfa, es agricultura con algodonero, es agricultura con trigo y son cultivos pues altamente consumtivos. Entonces ahí eso, más las pérdidas que pudiéramos ver en esta red de distribución de agua de riego, que son más de 2.400 kilómetros de canales de riego, ojo con el dato, 2.400 kilómetros de canales de riego. O sea, la distancia de aquí de esta zona a la Ciudad de México, ¿no? Imagínense los distribuidos en un distrito de riego de 207.000 hectáreas, que es el de acá. Entonces, ahí hay un área de oportunidad importante. Lo que no hay es recursos por invertir para rescatar volúmenes. Y podríamos estimar que con un número pequeño de rescate de volúmenes en diferentes segmentos del distrito de riego, podríamos recuperar entre el 3-4% en el corto y mediano plazo y con eso tener un volumen de rescate del orden de entre 35 y 45 millones de metros cúbicos. ¿Qué es eso? Lo que Tijuana nos pide cada octubre. Entonces, vamos viendo dónde hay que meter el dinero, el recurso disponible que ahora tenemos, por ejemplo, en Baja California con el bono verde y que hemos tenido antes con el crédito japonés, con el Banco Mundial, con el Nasdaq. Recursos nunca han faltado para el sector agua en Baja California. Entonces, hay que apuntar a esto, en las alternativas. Ya mencionaba esto de los cultivos hídrico-intensivos, inclusive la alfalfa, que es un cultivo estratégico, porque la alfalfa se siembra aquí, en esta zona, para abastecer a la cuenca lechera de Tijuana, o a la cuenca lechera de la laguna, o a la producción de carne en Sonora. O sea, es estratégico tener ese tipo de cultivo. Lo que sí podemos buscar es de qué manera bajar el consumo, inclusive en ese mismo cultivo, ¿no? Porque ya hay variedades más eficientes que pueden llegar a utilizar hasta la mitad del consumo que actualmente tiene la alfalfa. La alfalfa consume cerca de 2 metros de lámina de riego, es decir, imagínense una profundidad de 2 metros multiplicado por una hectárea por el número de hectáreas que tengamos sembradas de alfalfa. En este momento hay cerca de 40.000 hectáreas sembradas de alfalfa. Entonces, tenemos un volumen importante que se consume en ese cultivo, particularmente en ese cultivo.
Pero más que un problema, yo lo veo como una oportunidad, simplemente si se enfocan las pilas con no únicamente el sector agua, el sector agricultura, el sector economía, ¿no? Eh, este punto que pongo aquí al final de esta slide particularmente tiene que ver con la manera en cómo se negocia, cómo se paga y cómo se transfieren los volúmenes de los que estoy hablando, estos que le llaman aquí en el distrito excedentes operativos, en el distrito de riego, y que siempre los está solicitando la zona urbana de Tijuana. Y sin embargo, no siempre suenan a que sean justamente pagados o equitativamente extraídos de la zona de riego. Yo creo que hay que voltear a ver al distrito de riego con inversión, hay que voltear a ver el distrito de riego con apoyo y seguramente va a haber volúmenes disponibles tanto para el mismo distrito de riego como para la zona costa, particularmente para Tijuana. Em, Alternativas sustentables y participativas continúo. Impulsar tecnologías vanguardistas con un enfoque de sustentabilidad fuerte. Yo hace poco hice una declaración y sí, ahí salió en 8 columnas y me gusta ni modo. Yo dije, ni bombardeo de nubes, ni plantas desalinizadoras. Y lo dije no porque esté en contra particularmente de las desalinizadoras, pues soy ingeniero y sé que es una tecnología y sé que es una alternativa tecnológica. De lo que estoy en contra o de lo que pudiera yo criticar es el orden de priorización de la alternativa. O sea, en dónde la estamos ubicando, ¿sí? Eh, y esto lo digo sabiendo que las alternativas más económicas o menos dañinas para el medio ambiente no han sido totalmente agotadas. O sea, no hemos invertido en el distrito de riego, que es eso que mencionaba hace un momento, no hemos aprovechado el agua residual tratada, no hemos hecho que se reduzca el consumo per cápita, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tendríamos primero que agotar estas alternativas que son, en números redondos, 3 o 4 veces más baratos que producir agua desalinizada. Y el otro, el que tiene que ver con la lluvia, bueno, pues bombardeo de nubes con yoduro de plata, perdón, yoduro de plata es un metal pesado, fue altamente criticado durante la Segunda Guerra Mundial, no funciona y el año pasado y antepasado lo estábamos utilizando como la panacea para resolver la crisis hídrica que tenía Baja California. Desde luego no funcionó, ¿verdad? Entonces, hay tecnologías nuevas para producir lluvia. Tenemos litorales en Baja California del lado del Golfo y del lado del Pacífico. Podríamos utilizar captadores de humedad, no generar nubes, pero la misma humedad de la playa, de las playas, y están muy cerca de las zonas de recarga. Tenemos una cordillera central en la península y las nubes que se generan con vapor no viajarían mucho para la zona de recarga de acuíferos. Esa es una zona potencialmente importante para generar agua nueva, con una tecnología vanguardista y con un enfoque de sustentabilidad fuerte. Los usos ambientales, de acuerdo, durante muchísimos años, esta cuenca del río Colorado que nace en las montañas rocallosas a más de 2.300 kilómetros de donde estoy aquí ahorita en Mexicali, que es donde termina, este, pues no estaba interrumpida, es decir, no tenía una salida de agua al mar. ¿Por qué? Porque se desviaba para la zona de riego y para las ciudades. Hoy en día hay un flujo ambiental, hay un flujo ecológico, pero considero que debe haber una gerencia adecuada de ese flujo y debe haber un, un proyecto que realmente sea sostenible, ¿sí? Porque no podemos pensar en establecer mecanismos de riego presurizado en esa zona donde no es así precisamente como se tiene que buscar la recarga del acuífero en el cauce del río Colorado al final del río Colorado, ¿no? Creo que todavía se puede revisar ese punto, porque sí es muy importante que tengamos flujos ambientales de manera permanente al final del río Colorado. El nexo que ya les mencionaba, este es tema de otra plática, desde luego, pero como está tan presente, o sea, hay muchas zonas donde para tener agua necesitamos energía y viceversa, pues necesitamos siempre estarlo tocando, ¿sí? Entonces, si ahorita están construyéndose en esta zona, en San Luis Río Colorado, Sonora, en Mexicali, plantas de combustión
de ciclo combinado y combustión interna, pues hay que ver si esas son las ideales para bajar los costos energéticos para producir agua, ¿no? Em, lo de la municipalización es algo que se impulsó en la en la administración gubernamental pasada, era un buen paso, porque yo siempre he pensado que la escala de gestión debe ser en el orden más local. Así es como ha funcionado muy bien en muchas regiones del mundo, ¿sí? En Baja California hay una gestión estatal, ¿sí? Los organismos operadores son estatales, ¿sí? Entonces, desde luego que municipalizar es mucho más adecuado en esta región. Y además está en el artículo 115 constitucional. Deberíamos estar impulsando una municipalización para efectos de eficientar la gestión de agua en las ciudades, el agua urbana. Priorización de alternativas con una gobernanza ambiental democrática, pues no es otra cosa más que para todo esto que acabo de mencionar, involucrar a entes de la sociedad como como el SIGA, como las cámaras, como los grupos sociales, como los colegios. El lunes estaba dando una conferencia en el Colegio de Ingenieros Civiles y dijeron, no, pues sí es cierto, no estamos, ¿verdad? Bueno, debe haber otro tipo de gestión del agua, otro tipo de gobernanza. Ya no es posible dejar todo esto del problemota de la gestión del agua a los gobiernos, cualquiera, el estatal o el federal, para que haga una gestión vertical. Se necesita una gestión mucho más horizontal y eso va a llevar a tener una gestión mucho más eficiente y sostenible y sustentable del agua. Yo creo que para todo esto deberíamos implementar de una manera, combinar de una manera inteligente esto que yo he llamado, y lo llamo así para que se quede más o menos en la memoria, porque es más fácil recordarlo así, lo que le llamo yo los incentivos o mecanismos RIM, R-I-M. No tendríamos que descubrir el hilo negro. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese tipo de mecanismos e incentivos R, que es los regulatorios y su variante de autorregulación. Si nosotros buscamos a través de una gobernanza ambiental democrática una buena regulación del agua, créame que el problema de crisis hídrica se va a transformar rápidamente. Si no tenemos una buena regulación, el ente regulador normativo es muy deficiente y todo el mundo lo sabe, no lo dice nada más Alfonso Cortés, lo sabemos y lo observamos. Y es importante, pues, combinar junto con de una manera participativa, con el de los incentivos institucionales. Este es otro tipo que ya está, o sea, siempre ha existido, ¿no? Nosotros sabemos esto de los incentivos de tarifas, perdón, de apoyos gubernamentales, de financiamientos a fondo perdido, de programas de apoyo para grupos vulnerables. Ok, sí, pero hay que ser muy selectivos para tratar de ser más eficientes en la gestión del agua y combinarlos con un aparato regulador eficiente. El otro mecanismo que hay que combinar, ojo que estoy diciendo combinar, no se trata de uno primero, otro después y luego el otro, ¿no? Deben ser al mismo tiempo, de acuerdo al contexto particular de cada subregión. Y el mecanismo de mercado, la M, es el que tiene que ver con el sistema tarifario. O sea, ¿qué valor le estamos poniendo al recurso hídrico? O sea, ponerle un valor, o sea, de pago, tanto en el sector riego como en el sector público urbano, o sea, es decir, en los organismos operadores, pues tiene dos fines. Uno es, pues desde luego, para recuperar recursos para lo que se tiene que hacer siempre, o sea, mantenimiento y operación de las redes de agua potable y saneamiento, en el caso de la agricultura del drenaje. Pero también hay otro objetivo del mecanismo de mercado tarifario, y es el de buscar una restricción para el uso excesivo e intensivo del agua. Para eso debería servir un sistema tarifario efectivo, para no permitir usos intensivos. La última modificación que se hizo al sistema tarifario en Baja California tiene unas pequeñas fallas, ¿sí? Por ejemplo, en el tope, más allá de 10,000 metros cúbicos, pues se les cobra igual de 10,000 metros cúbicos en adelante. Y eso no precisamente es un incentivo para que no consumas más agua, al contrario, ¿no? Entonces, hay que hacer ese tipo de revisiones permanentemente, pero de manera
democrática. Necesitamos involucrar a muchos otros actores de la sociedad y que la decisión no se tome únicamente por el ente técnico, en este caso el organismo operador, la CONAGUA y los que tienen que ver con estos cálculos permanentemente. Bien, eh, entonces combinar estos mecanismos de manera inteligente, de acuerdo a un contexto particular, y enfatizando algo, que estamos buscando algo, la gestión de la demanda del agua, es decir, que esta combinación se haga buscando reducir sobre todo el consumo, porque el enfoque que ha prevalecido desde hace muchas décadas es el de la gestión de la oferta de agua, o sea, de buscar más y más agua, en lugar de buscar cómo reducir el consumo. Y yo siempre les digo, si seguimos con este enfoque, no va a haber dinero que alcance y no va a haber planta desalinizadora que nos alcance tampoco. Pues, o sea, estás incentivando un mayor consumo de agua. Entonces, hay que utilizar esos incentivos, combinarlos, pero para esto, para una gestión de la demanda del agua sobre la de la oferta, tanto en el campo como en la ciudad. Las el otro tipo de alternativas institucionales, ahí voy bien el tiempo, ¿ah? Es para la gestión de las aguas compartidas en un contexto de que ya las mencionamos. Tenemos una demanda creciente, una oferta natural decreciente a nivel de cuenca. El río Colorado es nuestra principal fuente y hay una oferta natural decreciente. Muchos estudios lo dicen. Calidad decreciente porque menor cantidad significa también menor calidad, ¿sí? Una mayor contaminación de las fuentes de agua, sobre todo en las ciudades grandes, en Mexicali, en la zona costa y donde gusten, ¿sí? Está generándose esta problemática grande. Y si a eso le sumamos lo que acabamos de ver en las tendencias de una megasequía que promete extenderse por varios años más. Bajo este escenario, tendríamos necesariamente que modificar los enfoques, ¿no? Algo de eso ya mencioné en la anterior diapositiva, pero tendríamos que enfocarnos en cuestiones de alcanzar la seguridad hídrica. ¿Qué considero aquí como seguridad hídrica? Bueno, pues la seguridad en términos de acceso en calidad, en cantidad, en oportunidad, eh, en costo asequible para los diferentes usuarios y que sea de manera equitativa, ¿no? O sea, necesitamos ese otro tipo de conceptualización amplia de la seguridad hídrica. Buscar la sostenibilidad ambiental es algo que las políticas del agua no necesariamente siempre persiguen. Y el otro, el que tiene que ver con la gobernanza democrática, me faltó poner aquí la palabra, de las aguas transfronterizas. Necesitamos un mejor diálogo y más permanente con nuestras contrapartes estadounidenses. ¿Por qué? Pues porque siempre estamos compartiendo recursos. Y en el futuro vamos a compartir ya de una manera más estructurada, me refiero tal vez a través de acuerdos, pues nuestras aguas subterráneas, ¿no? Eh, Nada más esto lo menciono así rápidamente. Les decía que tenemos 4 años con recortes, ¿eh? Y en el 21 fue el primero de este orden de 51, 99 en el 22, 128 millones de metros cúbicos en el 23. Hubo un buen invierno y en el 24 pues se detuvo, digamos, la caída otra vez a 99 millones de metros cúbicos al año. Pero ¿cuánta agua es esta? 99 millones de metros cúbicos es toda el agua que consume el organismo operador de Mexicali, CESPUM, ¿sí? Que abastece a 1 millón de habitantes. Toda el agua. Entonces, no estamos hablando de un chorrito, estamos hablando de un volumen importante. Y en el 2023 particularmente representaba el 1.3%, el 1.3 veces el consumo de Mexicali. Mexicali urbano, ¿no? Y pues recordarles que vienen medidas adicionales para este periodo de 3 años que siguen, incluido este año, adicionales a estos recortes, ¿eh? O sea, esto más esto. ¿Por qué? Porque ya se está estimando que hacia diciembre de este año los niveles en el lago Mead van a estar muy por abajo del primer nivel de recorte, que es 1075, y vamos a estar en 1056. Y aquí lo que preocupa mucho, sobre todo a la parte del lado al norte de la frontera, pues es pues que no nos acerquemos mucho al nivel de seguridad límite en la presa Hoover que pudiera afectar la producción de energía eléctrica
que se genera para las ciudades importantes del suroeste de Estados Unidos, Phoenix, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego, Albuquerque, o sea, y ese nivel es de cerca de 900 pies sobre el nivel del mar, o sea, estamos bastante cerca de eso. Y con lo que se busca con estas medidas adicionales a estas que ya se están implementando es justamente tratar de evitar llegar a estos niveles que sí podrían ocasionar una serie de problemas importantes dado el nexo agua y energía que acabo de mencionar. Concluyo aquí con esto. Podemos cooperar, desde luego. O sea, el tratado de 1944 es un ejemplo y es una referencia internacional, mundial, de una buena gestión binacional del agua. Y si quieren, chequen los tratados que hay entre India y sus vecinos, o entre Brasil y los suyos. Y de verdad es que aquí estamos muy bien, ¿no? No digo que estemos acabados, o sea, siempre hay oportunidades de mejorar, pero es un buen tratado. Las actas del tratado permiten, digamos, absorber y abordar de manera oportuna los temas que van emergentes, los temas emergentes de crisis de agua en términos de cantidad y calidad, y eso pues lo hace pues valioso a este instrumento de tratado. Necesitamos trabajar de manera colaborativa, pero sí, bajo este principio del buen vecino, que es el que rige el tratado, pero tal vez falte generar más confianza. Generalmente escuchamos de este lado de la frontera poca confianza a todo lo que tenga que ver con los entes que gestionan el agua binacional. Pues, ¿por qué? Pues porque hay pues, poca transparencia, ¿no? Hay falta de oportunidad en el flujo de información y eso pues genera desconfianza y en eso hay que modificarlo. Ya hablé de esta parte de la gobernanza ambiental democrática, adaptativa, transformativa, que se logra únicamente con una participación local mucho más intensa, ¿no? Y finalmente, lo bueno, lo malo, lo feo de esta gestión de aguas binacionales, pues tenemos un marco eh, adecuado, tiene mucha flexibilidad, podemos esa flexibilidad a través de las actas abordar un problema con relativa rapidez. Lo malo es que pues es mínima la participación de los actores locales en estos entes, ¿sí? Los foros ciudadanos de la SILA de aquel lado funcionan, de este lado no funcionan, ¿sí? Yo fui parte de un foro ciudadano y de la SILA y sé perfectamente que falta muchísima apertura a los grupos y a la sociedad local, pero para una apertura efectiva, es decir, para recibir eh, propuestas y para recibir problemáticas que nos aquejan directamente a las ciudades de Mexicali, Tecate, Tijuana y las demás de la frontera, ¿no? Hasta Matamoros. Entonces necesitamos, pues, cambiar eso. Ante esta perspectiva que tenemos de cambio climático y megasequía y la demanda creciente, pues, si no hacemos estos cambios importantes, seguramente vamos a tener conflictos. No sé de qué grado, pueden ser conflictitos o pueden ser conflictotes. Ya tuvimos hace poco uno, ¿sí? Eh, y estos pueden ser de carácter intersectorial, es decir, que empecemos a ver, ay, el campo contra la industria, ¿no? El campo contra la ciudad, el Valle de Mexicali contra Tijuana. ¿A poco no hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, no? Y desde luego escuchamos el típico, ¿no? No, pues Estados Unidos contra México. Yo creo que todo esto es manejable si modificamos un poco lo que se ha hecho mal o lo que está feo, ¿sí? Y finalmente, pues eso requiere una adecuación institucional para una cooperación, considerando que esta sequía va a ser prolongada y considerando que tenemos un recurso que todavía no lo establecemos en un marco normativo de una manera adecuada, que son las aguas subterráneas. Y con esto yo doy por terminado más o menos el tiempo que me dijeron. Gracias. Dejo de compartir. Gracias, híjole, gracias, Alfonso. Realmente nos has puesto un panorama muy, muy completo. Realmente te agradezco muchísimo. Pero déjame empezar este intercambio con algunos reclamos. Esto que te parece un conflicto menor, pero en Mexicali hasta hace unos pocos meses, este,
por caminos tal vez confusos o lo que sea, pero no dejaron que se instalara una planta de cerveza. Y convertir el agua en cerveza es casi tan virtuoso como convertirla en vino. Entonces es un reclamo, pues desde Tijuana, no puedo hacerlo muy contundente porque, este, como tú sabes, yo nací a un lado del río Colorado, en el Valle Mexicali, en el Ejido Plan de Ayala. Y cada que entramos en este camino, pues mi familia, mis hermanos de Mexicali, pues empiezan a decir, bueno, pues si el agua va desde aquí, ¿no? Y entonces este conflicto se vuelve hasta familiar. Este, Ujú. entonces, hay unas cosas que no nos explicamos suficiente, pero estamos agradeciendo a quienes nos están escuchando en Puebla, en el Estado de México, y efectivamente en Valparaíso, en Chile, en Apizaco, en Tlaxcala, en Morelia, en Colima, en la Ciudad de México, en Durango, en Sinaloa, en Cuernavaca, en el Estado de Hidalgo, en Ensenada, en Nayarit, en Matehuala, en San Luis Potosí. Muchas gracias por seguirnos acompañando en este seminario. Vamos a pasar, como en otras ocasiones, seguro el tiempo nos va a ganar. Pero quisiera en estas que pasaste rápido por el tema, pero en algunos años, los 60, 70 tal vez, uno de estos conflictos, la salinidad del Valle Mexicali, fue algo que tensó, digamos, en la comunidad en esos años y más o menos, no sé qué tanto lo hemos superado o si alguna parte del Valle Mexicali ya no se recuperó la salinidad de las tierras agrícolas en ese tiempo. También recuerdo, Alfonso, en los años más recientes, México reclamaba que no se pavimentara el canal todo americano para poder recibir las filtraciones casi del orden de los 100 millones de metros cúbicos, suponíamos, del lado mexicano en la batería de pozos de la Mesa Arenosa, entiendo, en el Valle Mexicali. Y sin embargo, bueno, se pavimentó la mayor parte del todo americano porque lo estaba pagando San Diego a Valle Imperial para que viniera el agua para acá, entiendo. Solo un pequeño tramo de un humedal, entiendo, no sé, pero bueno, también el dicho desde Estados Unidos, México mal reclamaba porque no tenemos un acuerdo de aguas subterráneas, ¿no? Y entonces, bueno, y además parecía un tanto contradictorio el reclamo mexicano, porque bueno, ¿cómo dejar que se siga tirando el agua porque yo recupero una poca acá? Parece, no tener un criterio de manejo de eficiencia en ese sentido. También tal vez esas fracturas o esas filtraciones alimentaban parte o alimentan parte de la geotérmica, ¿no? De Cerro Prieto y entonces eso también tenía que ver con ese, pues una fuente de energía, como hace rato en otro tono mencionabas de la in- in- íntima relación agua-energía. Bueno, la geotérmica en el Valle Mexicali es uno de esos casos. Déjame pasar aquí a decir que Frida dice, ¿a qué atribuyes que solo se reutiliza el 7% de las aguas residuales tratadas en Tijuana? Dice José, dice, tiene que hacerse una ley donde el agua residual sea tratada y empleada tanto en los hogares y en las empresas para ser reutilizada para las descargas en los retretes en general. Tal vez eso tendría que ver un poco con Sí. este reclamo Ah, tuyo sobre la demanda, ¿no? ujú. Este, dice Anaí, dice, y además de esta ley debe trabajarse adecuada y eficientemente todas las plantas tractoras de agua que están en la cuenca y en el país. Claro. Alfonso, desde su valiosa perspectiva, el problema de la totoaba y la vaquita marina en el delta del Colorado y el mar de Cortés se vería afectado por la disminución en los cambios de niveles del uso del lado americano. Se están monitoreando los niveles de contaminación del Colorado en su salida al mar y nos manda a felicitar. Dice otro, aquí dice, Marco nos dice, buenas tardes, hablas de que los proyectos de inversión se restrinjan, pero ¿qué pasa con el mal manejo del recurso hídrico por parte de los agricultores del Valle Mexicali con la mala regulación del agua subterránea, partiendo de que no se tiene un inventario de pozos a nivel estatal? Como lo menciona, no hay política pública para incentivar el uso del agua residual tratada, ya que sabemos que tenemos ejemplos donde el agua se llega a rehusar hasta 5 veces una vez tratada en el proceso terciario. Te lo voy a dejar ahí este primer bloque, sin decir que, sin también agregar al respecto de esta pregunta, Alfonso, esta lámina
explícanos para los neófitos urbanos, esta lámina de agua para la alfalfa de 2 metros, cuando la raíz de la alfalfa tiene, pues, no sé, 5 centímetros, no sé cuánto tendrá, perdón, pero el resto de la lámina de agua, en 40,000 hectáreas es una barbaridad. Pero bueno, a ver, para que tú reacciones a los que consideres de estos comentarios. Adelante, por Sí. favor. Y empiezo con esto último porque ahorita vi que apareció una pregunta sobre la alfalfa. La Ajá. alfalfa se exporta, la de Mexicali, en pellets, se comprime, Mm. se cruza a Estados Unidos en Valle Imperial y ahí hay concentradores de alfalfa que la mandan hasta Japón. Nomás para Wow, responder así en rapidito, ¿no? wow. La lámina de agua de alfalfa, este, 2 metros por 10,000 metros cuadrados, ¿no? Es el agua que necesitas Un para hectárea. 1 hectárea. Y aquí en Wow. promedio los agricultores tienen derechos para 16, 20 hectáreas, digamos, pero en papel, ¿verdad? Porque generalmente pueden estar teniendo rentadas otra serie de parcelas, ¿no? Entonces, pues el volumen que le das a estos productores de alfalfa es inmenso, ¿no? Eh, sí, desde luego que es un uso intensivo, por eso yo no hablaba de restringir, así por restringir, decía los usos intensivos, gestionarlos, ¿no? Tanto en el agro, o sea, yo no le estoy aquí diciéndole a los agricultores no me los toquen, ¿no? No, no, no. En el agro, como en los otros sectores, o sea, necesitamos, bajo este contexto que les acabo de mostrar, que he trabajado con mis colegas de Estados Unidos, por cierto, eh, necesitamos pensar en cómo restringir los usos consultivos en campo y en ciudad. Dije los dos. Eh, y los que vimos cerca hace poco fue este caso, ¿no? De la cervecera, pero pues sí, la alfalfa también, ¿sí? Y otros cultivos, ¿no? Este, y hay alternativas para eso, ¿sí? Hay alternativas, hablando de la alfalfa, pues hay, por ejemplo, dos variedades que está, la misma Laguna, que nos compra nuestra alfalfa para producir leche Lala, y no es un comercial, ¿verdad? Pero bueno, ya lo hice, ¿no? La alfalfa se la abastecemos principalmente nosotros. Y ellos nos dicen, oye, pero ustedes están en una zona de estrés hídrico, o sea, ¿por qué están sembrando alfalfa si nosotros ya estamos, y en Argentina, que es otro productor grande de leche, ramio y trébol alejandrino, que consumen, en lugar de 2, 1 metro de lámina de riego? O sea, con ese cambio nada más, podríamos ahorrar el 50%, hablando del consumo de la planta. No estoy hablando de la conducción, ni del canal grande, chiquito, regadera, no, del consumo de la planta únicamente. Mismo nivel Ok. proteico, mismo valor en el mercado, que es lo que buscan los productores de leche. Entonces creo que debemos, ese sería un cambio radical importante para darle una recuperación de un volumen muy significativo desde esta zona. Y no se diga que en el área de riego. Eh, esto de la economía circular, con Frida, con su pregunta, ¿por qué? Pues porque ahí lo mencionaba, el mismo comentario de un participante, tenemos restricciones normativas, ¿sí? Pero aún con restricciones normativas podemos incrementar muchísimo el aprovechamiento de agua residual tratada. En Mexicali se aprovechan 2/3 partes, cerca del 70%, ¿sí? Cerca del 70%. ¿Va para consumo humano? No, pero va para consumo de parques y jardines, va para consumo agrícola, va para consumo de medio ambiente. Bueno, pues tenemos que hacer lo mismo, ¿no? En Tijuana, en Tecate, en Ensenada. Yo he expuesto varias veces, lo he dicho allá en Tijuana, estuviste en una plática, José Carmelo, les dije, miren, qué bueno que estemos pensando en Tijuana en incrementar el volumen tratado allá en la planta La Morita y en Arturo Herrera, etcétera. Este, pero me parece incongruente que esta que está recuperando estés pensando en mandarla al Valle de Guadalupe. A Tijuana le falta esa agua, ¿sí? Le falta, la necesita en Tijuana, no en la playa de Tijuana, ni en Punta Bandera, ni en la playa de Rosario, en Tijuana urbano. En el Valle de Guadalupe se necesitan otro tipo de arreglos. Ahí tiene que entrar el mecanismo de incentivo regulatorio estricto. O sea, no estoy hablando de veda, estoy hablando de un manejo estricto de la regulación y de la autorregulación en la zona de pozos del Valle de Mexicali. Allá su problema lo resuelven de esa manera y Tijuana
pues no envía esta agua para allá, para el valle. Y yo creo que es una manera de ordenar y atender sus problemas desde donde están, ¿no? No, importar las soluciones desde Tijuana. O sea, Tijuana tiene un problema grande. Entonces, las PETAR, desde luego, hay una falta de eficiencia. En el año 2000, Baja California obtuvo uno de los financiamientos más grandes, bueno, negoció en el año 2000 el crédito famoso japonés, ¿no? Del JICA, el Japan International Cooperation Agency. Era un mundo de dinero para Ensenada, Tijuana y Mexicali. ¿Para qué conceptos? Redes de agua potable, redes de drenaje, cárcamos de bombeo de aguas residuales, PEBARs, plantas de bombeo de aguas residuales, PETARs, plantas de tratamiento de aguas residuales, o sea, todos esos conceptos. Y hubo una muy mala gestión de ese recurso. Inclusive una planta, ahí ustedes la conocen, Tecolote La Gloria, se quedó atorada y esa planta iba a darle tratamiento a todas las aguas residuales del suroeste de Tijuana. Y ahí estaba. Entonces, necesitamos ver también esto de por qué teniendo los recursos no se gestionó adecuadamente, porque entonces hubiéramos tenido primero un nivel más alto de tratamiento y después la posibilidad de un aprovechamiento más alto de agua residual tratada. Esto que le preocupaba a Frida en su comentario. Lo de la Totoaba, en el 2001, nos aplicaron el Interim Surplus Criteria, el criterio interino de excedentes, en donde Estados Unidos nos dijo, a partir de este año, ya no vamos a enviar por el río Colorado los excedentes. Recuerden que antes nosotros recibíamos una tabla A y una B. 1.850 millones era la tabla A, la regular, y la tabla B era cuando había excedentes, ¿no? Cerca de 2.100, casi 2.200 millones de metros cúbicos al año. ¿Sí? O sea, teníamos dos tablas. Y ese año dijeron, pues hemos decidido los usuarios de la cuenca del río Colorado en Estados Unidos que ya no va a ser posible enviar los excedentes. Los excedentes particularmente no los podíamos aprovechar en el riego del Valle de Mexicali y mucho menos enviarlos a las ciudades de Tijuana o de Mexicali. Se iban por el río al Golfo. Y curiosamente, los estudios indican que a partir de esa época hay una problemática muy fuerte con estas especies marinas, porque requieren agua que no sea tan salina, requieren agua de marisma, agua dulce del río Colorado combinado con el agua del norte del Golfo, del Alto Golfo de California. Es una hipótesis, pero curiosamente a partir de ese año empezó la problemática de estas especies. Entonces, pues habría que estudiar la profundidad y yo creo que un factor de afectación de esas poblaciones marinas es que se haya restringido el envío de los excedentes que hasta el 2001 se estaban enviando a México y que iban directamente al Golfo. El All American Canal. Yo esto lo he mencionado siempre como una época cuando estuvimos como adormilados, porque esta región de Mexicali, y es una autocrítica como ciudadano, ¿no? Históricamente Mexicali había sido un luchador y defensor férreo del agua y el territorio. Hablamos desde 1937, pasando por el problema de la salinidad, que ahorita voy a ese, pero en el 2000, en los 90, algo pasó que no hicimos esa defensa férrea, ¿sí? Recuerden que ese juicio internacional se perdió de una manera chistosa, ¿no? O sea, hasta curiosa, diría yo, porque cuando llegaron a la última en San Francisco, la una de los ocho, todo el juicio que duró 8 trials, bueno, el juez federal dijo, las personas que están defendiendo el agua de Mexicali no son usuarios de esa agua, así que por lo tanto no procede. Sí, o sea, estaban defendiéndolo el sector empresarial. No había ningún agricultor en el proceso de la demanda. Ninguno. Y pues los jueces federales de Estados Unidos dijeron, pues es que cómo me vas a ganar si ni siquiera estás peleando la persona que le toca pelear. No peleamos. No peleamos los que debíamos haber peleado. Interés Y jurídico. sin interés jurídico.
Y ahí se fueron 80 millones de metros cúbicos, 80 millones de metros cúbicos que eran una fuente de recarga de agua dulce al acuífero del Valle de Mexicali, donde no únicamente se afectó pues el abatimiento, bueno, se acentuó el abatimiento, sino la entrada de una fuente de agua dulce, o sea, la calidad del recurso. Y bueno, pues la salinidad, tú decías, José Carmelo, sí nos quedó una cicatriz, y esa cicatriz tiene nombre, que parte al Valle de Mexicali en dos, se llama la Ruta de la Sal. No lo digo con orgullo, porque es una ruta donde se acumula la sal que desde entonces se acentuó. Está hacia el centro del valle, por ahí, por el ejido Nuevo León, el ejido desde el norte hasta tus colonias donde tú eres oriundo. O sea, hay una franja que por la topografía del Valle Mexicali, que es como un lomito en el centro, pues ahí se acumula la sal. Y no hemos podido recuperarnos totalmente de ese problema, pero pues por lo menos el Acta 242 trató de evitar que continuara esa afectación de recibir aguas de alta salinidad y que se siguieran afectando tierras agrícolas, ¿no? Wow. Alfonso, hay una cosa que a veces nos cuesta trabajo en comprender desde Tijuana. Dicen, entre la ciudad de Tijuana, la ciudad de Mexicali, entre más crece, más agua tiene. Y la idea creo que es porque crece sobre terrenos agrícolas, tierra agrícola que tiene derechos de agua y entonces son liberados para uso urbano, entonces tiene más inventario, más disponibilidad de agua. Esto creo que parece curioso en el caso de que lo vemos desde la costa. Sin duda, acá tenemos un no inteligente uso del agua en la costa y resulta, con la lógica que tú lo presentas, pues resulta inexplicable que no se tomen decisiones suficientes. La planta internacional de aguas residuales que está frente a la Colonia Castillo, en la frontera norte, en la parte de Estados Unidos, trata hoy un poco más de 1,000 litros por segundo, 1,100 litros por segundo, y en los próximos 2 o 3 años duplicará. Esta planta nos regresan los lodos al lado mexicano y el agua se descarga por el lado de Estados Unidos en un emisor submarino. Esa agua es de México, tendría que haber infraestructura para regresarla acá, porque es un mundo de agua para la zona urbana, a lo mejor para la agricultura parece poca, pero ya estando acá, el agua tiene otro valor porque la transportamos en la rumorosa, ¿no? Y eso es una barbaridad de energía en esta asociación que usas agua, energía, bueno, por la rumorosa, ese bombeo en la rumorosa es un caso. ¿Qué concepto, cómo alcanzamos a ver aquí, Alfonso, al norte nos da señales de ejemplos para sí, para no? Cuando ahí hay una política de ahorro de agua en las ciudades, se les dice que tengan que disminuir, la jardinería urbana ha cambiado en el norte de la frontera hacia plantas de menor consumo de agua, y en el lado mexicano nuestra expresión política es, no se preocupen, hay agua, sí tenemos agua para este año y tenemos agua, y entonces eso como que en la psicología colectiva no impacta a esto que nos estás haciendo, exhorto a trabajar en la demanda, a Sí, bajarle, a bajarle en el consumo, ¿no? así es. Este, tenemos, dice, no sé, tú tienes los comentarios también ahí, dice, Por ahí. acertado comentario de Alfonso, no debemos perder la vista el costo de la energía, agotar todas las opciones posibles antes de pensar en la desalinizar agua. Este, ¿Cuáles son los limitantes de la participación y la gestión horizontal del agua que identifican en el territorio? Es otro de los comentarios que tenemos aquí. No sé si Ok. quiere reaccionar, unos Sí, minutos adelante. y parto otra vez de este último, la gestión horizontal, esta gobernanza ambiental democrática, le llamo yo, Ujú, implica una participación horizontal efectiva, es decir, directa en la toma de decisiones de los diferentes grupos sociales. No me refiero únicamente a los colectivos sociales, a la sociedad en su ujú, conjunto, ¿sí? Esto no ha sido una característica particular en la gestión del agua del lado mexicano. No así del lado americano, sí, allá sí hay una gestión mucho más horizontal, ¿no? En la toma de decisiones, tanto a nivel de zonas de riego como de organismos operadores. ¿Cuál es la limitante?
Bueno, hay que impulsar. La ley actual, la ley de aguas nacionales, eh, tiene por ahí un apartado de participación ciudadana que pues es nada más de membrete, ¿verdad? Pues es en el Consejo de Cuenca y hay un órgano de participación ciudadana, pero pues realmente se utiliza para validar las políticas oficiales. Pero pues ahorita tenemos ese. Se está gestando la Ley General del Agua, Ley General de Aguas, perdón. Y esta ley viene con una componente muy amplia de participación ciudadana. Justamente hace 2 semanas estuve en la ciudad, en el Estado de México, donde se conformó la Contraloría Nacional Autónoma del Agua. Aquí hay una Contraloría Ciudadana del Agua de Baja California, de la cual formo parte, y estamos nosotros ahora adheridos a esta nacional. Existen ahora, hoy en día, 20 a nivel nacional. Y la idea es impulsar este gran cambio que se requiere en la política del agua, que desde luego apunta hacia acelerar el ritmo de la posibilidad de participación de la sociedad de manera directa en el diseño de la política y en la implementación de la política del agua. Ese sería el gran cambio, porque eso haría que modificaran muchas cosas como estas, o sea, como modificar rápidamente la restricción normativa para aprovechar más el agua residual tratada, para aprovechar en orden de prelación el agua de una manera justa, para, eh, para presionar para que se respeten los consumos per cápita de acuerdo a las zonas donde estamos. O sea, se necesita ese gran cambio. No está ahorita afortunadamente en marcha y pues yo espero y confío en que esto sea un gran cambio inmediato. Eh, el mencionabas ahorita, si estuviéramos utilizando en las ciudades el agua que le corresponde nada más, hay un acta, el acta 242 de la salinidad del río Colorado tiene un apartado, el 6B, ¿no? Este, eh, no sé por qué razón, yo sé que fue una negociación como diciendo, bueno, si te voy a firmar para yo no afectar con salinidad al Valle Mexicali, quiero que me firmes este acuerdo, que es el único acuerdo que existe para gestionar acuífero. Es el único en toda la frontera, ¿eh? Es para gestionar el acuífero binacional de Yuma, San Luis Río Colorado. ¿Por qué? Porque ese abastece a esta zona particular y de ahí se extrae el agua que es para las ciudades de Baja California, 197 millones de metros cúbicos, 82 para Mexicali, 80 para Tijuana, 3 para Tecate, 9 para Ensenada. De ahí vienen. Esa es la única asignación para agua urbana que tenemos. El río Colorado no es para agua urbana. Pero como saben, estos volúmenes que les acabo de dar quedaron rebasados hace como 30 años, ¿sí? Por eso Tijuana tiene que pedir, por eso Mexicali tiene que comprar derechos de riego, por eso Ensenada tiene que perforar pozos y también Tijuana tiene que perforar pozos. Entonces tenemos que compensar esos volúmenes. Pero, repito, no va a haber volumen que alcance con esa tasa de crecimiento tan acelerado que tenemos en la zona costa particularmente. Entonces necesitamos pensar en, vuelvo al tema, economía circular, es decir, darle vueltas al agua en todos los sectores, particularmente el riego, pero pues también en Tijuana se produce un volumen importantísimo de agua residual, que luego vaya a Estados Unidos. Miren, hay dos actas que tienen que ver con enviar agua residual tratada, agua residual simplemente a Estados Unidos. Una está aquí en Mexicali, el Río Nuevo, pero el acta 261 no dice que tengamos que entregar un volumen X al Valle Imperial para que se vaya al Salton Sea. Dice que tenemos que entregar un agua bajo ciertos parámetros de calidad, coliformes fecales, DQO, DBO y sólidos totales disueltos. Nunca se habla de volúmenes. Y sin embargo, estamos enviando 5 metros cúbicos por segundo en promedio, año tras año. 5. A Tijuana se envían, no para que tengan una idea, 5, esa esa misma cantidad. esa cantidad. Ujú. Imagínense si pudiéramos recuperar una parte de esa agua para no perder el compromiso ambiental con Estados Unidos y recuperar un volumen de la de Tijuana. O sea, no hay un acuerdo de entregar volúmenes, no existe. Existen acuerdos para calidades. Entonces, estamos perdiendo una gran oportunidad de recuperar aguas transfronterizas residuales, ¿sí? Entonces, esa es una gran, digamos, ventana de oportunidad que tendríamos que estar
enfocándonos dado que ya se rebasaron las disponibilidades normales, ¿no? De la región. Entonces, mucha tarea pendiente. Hay un recurso, y hablo de los recursos porque hace poco saqué un artículo, hace varios meses, ¿no? 2, 3 meses, cuando se anunció lo del bono verde. Y es que me llamó mucho la atención. Yo fui evaluador, he sido evaluador para el Banco Mundial, para el Nasdaq y para el crédito japonés. Entonces yo veía los conceptos y veía los montos. Entonces cuando vi el monto y los conceptos que están incorporados en el bono verde, dije, otra vez lo mismo. O sea, otra vez para lo mismo, inclusive para los mismos proyectos. Y te puedo citar un ejemplo. Se está otorgando recurso para un proyecto que había sido financiado por Nasdaq en el 2011 y por el crédito japonés en el 2006. Y esa se llama Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tecolote La Gloria. O sea, es ahí cuando te preguntas, algo, algo anda raro aquí, ¿no? Necesitamos revisar bien esa gestión. Obviamente, para hacer una revisión adecuada, pues tiene que entrar esta vigilancia social de los entes que no son gubernamentales, necesariamente. Creo que nos rebasa el tiempo como otras veces. Te queremos comprometer al aire para que nos acompañes en otra sesión y podamos seguir porque creo que la participación es intensa, intensa. Finalmente te provoco con una cosa. Una vez que traemos el agua hasta la costa y luego lo metemos en una redistribución, en una red para distribuirla, desde no sé qué diámetro tendrá el tubo del acueducto, pero llegamos hasta media pulgada a las casas. Pero esa red de distribución en toda la ciudad tiene fugas escandalosas 20-30%. en Tijuana y dicen que es de las más eficientes, pero en Ensenada puede haber el 30, 40%, ¿no? 40, sí. Sí, Es una barbaridad, es una barbaridad. otro problemota, tremendo. Tenemos fuga. En hidráulica decimos que hay pérdidas por eficiencia, obviamente, porque pues, hay pérdidas por conducción, se llama, ya sea en un canal o en tubo. Pero de estas fugas que estás hablando son fugas, están en las juntas, están en las uniones, están en las válvulas, están en canales quebrados, desde la presa Morelos, donde se entrega el agua, o desde los pozos de la Mesa Arenosa de San Luis que se infiltra el agua, es del acueducto, desde luego en las redes de agua de distribución de agua potable, fuga y fuga. Ensenada es el problema más crítico del estado, pero Tijuana no se queda atrás en fugas de agua potable, ¿sí? De agua que ya se limpió y también, desde luego, de agua residual que sin tratar, ¿no? Entonces tenemos un problema grande de, si tapáramos todos esos hoyitos, recuperaríamos el 30% del agua que disponemos en promedio. Y con eso estaríamos todos muy felices. Yo sé que no podemos llegar al 100%, pero sí hay que incrementarlo. O sea, necesitamos llegar a niveles de elevarlo, ¿no? O sea, reducirlo, perdón, al 15-20% máximo, dependiendo de las distancias, ¿no? Pero estamos en 40% en Ensenada. Zonas con 30% en Tijuana. Entonces, no, pues así no, o sea, es estarle echando dinero bueno al malo, ¿no? O sea, no, no, necesitamos enfocar muy bien esto de los incentivos. Yo vuelvo a la idea de los incentivos. Si tú aplicas bien el incentivo regulatorio, es decir, la regulación para el organismo operador, ahorita la Conagua, que es el ente regulador, pues parece que le tiene miedo al organismo operador, ¿no? O sea, no le dice que cumpla y que está tirando y que lo va a infraccionar o que lo va a multar. O sea, desde ahí hay una limitante en la gestión. O sea, ¿por qué no el organismo regulador aplica bien la ley? ¿O por qué no promueve, si no puede, la autorregulación? O sea, hay diversas cosas que hay que entrarle. Unas son de carácter estructural, o sea, de infraestructura, y otras no. Otras son de gestión pura, ¿no? Y creo que modificando nada más las de gestión, tendríamos agua para enfrentar esta crisis hídrica que tenemos encima, ¿no? ¿Qué lógica tiene, así como decías, de la alfalfa para exportarla hasta Japón o a la laguna? ¿Qué lógica tiene exportar de zonas como la agricultura de San Quintín, que ya es pura osmosis inversa,
y exportamos agua virtual, si quieres, en forma de berries. Si tendríamos que, Alfonso, entonces seleccionar el recurso natural, claro, con todas estas áreas de oportunidad de fugas a la vista, también qué caso tiene una nueva fuente de abasto para echarlo a ese bote roto de red de distribución. Bueno, Alfonso, creo que no vamos a terminar esta vez, tenemos que dejar algo para una sesión más. Agradecerte mucho, mucho. Creo que nos has enriquecido mucho el panorama y la tarea está en el exhorto, entendemos que nos haces para que las decisiones importantes acompañemos al gobierno, no lo dejemos solo, porque son decisiones de largo plazo y hay que acompañarlas para tomar las mejores decisiones con observatorios como en el que participas. Así es. La mejor idea Si se quieres, quedó ahí en lo que acabas de decir. Eso es lo que es importante. bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias a quienes nos acompañaron en este seminario permanente para el desarrollo sustentable. Los esperamos todos los miércoles a las 6 de la tarde en el horario de Tijuana para que sigamos platicando. Pues el siguiente tema es el mismo, del agua. Y Bueno, gracias, le comprometemos para una sesión posterior. Gracias, Alfonso, estamos a hasta tus luego. órdenes. Mucho gusto y saludos a todas y todos. Hasta luego. Hasta luego.